Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a su programa, Viviendo tu Mundo al 100. Como todas las semanas nos vemos y agradecemos el espacio que nos brinda la revista Peninsular para platicar con ustedes, para compartir sobre pues diferentes situaciones, temas, aspectos, puntos de vista. Y bueno, yo soy la psicóloga Isis Salas y le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros, a la invitada de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, hola. Isis, pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Wilber Romero González, soy terapeuta de parejas y bueno, pues le doy igual la bienvenida a este programa de Viviendo tu Mundo al 100. Isis, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta, ya estoy de vacaciones y eso para mí, hoy me levanté sin despertador y de verdad que estoy muy contenta por Dichosa. eso. Qué rico. Pues aquí les saluda Alicia Ávila, tanatóloga. Estamos muy contentos de acompañarlos como cada lunes. Hoy tenemos un tema de mucho interés, de verdad, porque está como que de moda ahorita esto del TDAH. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el TDAH y cómo se trata un niño con esto del TDAH, ¿no? Y estamos con una fabulosa invitada. Ella es la neuropsicóloga Leonora Albor. Ella es presidente de la Asociación de TDAH Yucatán y el día de hoy pues vino a compartirnos la experiencia que tiene alrededor de este tema y a darnos tips y a darnos todo lo que luz a esto. Bienvenida, Leonor, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta de estar acá, muy agradecida de la invitación. Gracias, Leonor, de verdad que para nosotros es un gusto compartir la tarde de hoy contigo. Muchas gracias. Y agradecidos de que vengas y aquí nos compartas todo lo que sabes al respecto del TDAH. Sobre todo que es un tema, como dice Liz, y de actualidad, ¿no? Y ahorita hay la tendencia de todos los niños, o muchos niños, o sea, si lo ven corriendo, jugando, que le cuesta trabajo sentarse a prestar atención, sobre todo en niños pequeños, ya, los maestros son expertos en diagnosticar, ¿no? Así de pronto, es, y no están así, ¿no? Y nosotros creemos aquí en el programa que es bien importante la información, ¿no? Así es, Nosotros, así es. Y igual de repente nos vas a poder corregir porque nosotros también tenemos ideas, también tenemos creencias acerca del TDAH y creo que este programa va a ser esa oportunidad de poder despejar muchas dudas que tenemos y que la gente que nos ve pues pueda estar informada de esto. Así es. De entrada es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, de ahí la H, ¿no? De ahí la H. Bueno, antes de que entremos en el tema, me voy a permitir compartir la frase de la semana y dice de la siguiente manera: prevenir el trastorno es difícil, ya que es fundamentalmente genético. Lo que sí se puede prevenir son las actitudes sociales negativas, el temor de la familia, la autoestima del niño y la ignorancia del sistema educativo. Esta frase es del doctor José Luis Rojas Marcus. Excelente. Sí. Súper ad hoc con el tema. Oye, Leonor, entonces, ¿esto es genético? Sí, totalmente. Como bien decías, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí, ahí con todos sus bemoles y sus combinaciones y sus niveles que hay por ahí, pero en sí ese es el nombre, porque puede venir con o sin hiperactividad. Sí es genético, está comprobado, no todas las personas que tienen déficit de atención van a tener hijos con déficit de atención, pero sí vemos que todos los niños que tienen déficit de atención y volteamos hacia arriba, hay un papá, hay una mamá o pudiera haber un abuelito o tío con déficit de atención. Sí hay antecedentes. Es lo que preguntar. De entrada esto, el trastorno en déficit, ¿cómo es? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hiperactividad. ¿Qué es en sí? Bueno, mira, esto es un trastorno, como dices, es sindromático totalmente, es un síndrome, y es neurobiológico. Se basa principalmente en características de hiperactividad, inatención e impulsividad. Hiperactividad, inatención e impulsividad. O sea, el niño puede tener puede ser impulsivo, puede ser hiperactivo o puede ser los tres. Exactamente. Sí, cuando vemos, y bueno, un niño que es inatento es totalmente a un niño diferente a un niño que es hiperactivo, impulsivo. Y cuando se da la combinación, pues tiene las tres cosas, como dices. ¿Cómo lo identificamos? O sea, hay
síntomas en un niño que trae esto? ¿Cómo lo podemos identificar nosotros? Pues mira, la verdad es que sí, pareciera muy fácil, como decías, ¿no? Parece que está de moda, todo el mundo habla de esto, todo el mundo conoce de esto, pero no es tan fácil de identificar realmente. Sí, porque si yo te pongo ahorita a decir qué es hiperactividad, me vas a decir 1000 cosas, y el niño que es travieso, el niño que está sano, el niño, o sea, todas las características son las mismas que puede realizar cualquier niño y cualquier joven y cualquier adulto, ¿sí? A todos nos pasa alguna vez que estemos inatentos, como adultos, que se nos olvide la llave, no lo sé, en el refrigerador, o sea, cosas de esas, a todos nos pasa. En el auto, encendido. Sí, de pronto te vayas a tu casa y dejaste el auto, quién sabe dónde, llevaba yo mi auto. Y como niños, pues todos son inquietos, todos tienen un día de mal humor, un arranque, o sea, las características pueden ser las mismas. El punto es hacer la diferencia en cuanto al tiempo en que se presenta, los lugares donde se presenta, la concentración, el que quieras hacerlo y puedas hacerlo, puedas realizarlo, o sea, sí hay parámetros para distinguir esto. Lo que pasa es que obviamente pues no todos estamos preparados para poder hacer esta distinción. De hecho, de pronto en el salón de clases, sobre todo si estamos hablando de niños en preescolar, por ejemplo, sí las maestras empiezan con que tiene hiperactividad, o sea, si no se queda sentadito en su sillita, con su mesita, agarrando su lapicito, las 6 horas que está en el aula, entonces ya empiezan las mismas maestras con esa idea de que, no obedece, no sigue, no tiene límites, o sea, y diagnostican, ¿no? Cuando sí, realmente claro. eso es como lo más complicado, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros decimos que no todo lo que se mueve es TDA. Claro. Esa es nuestra frase, no Oye, todo lo Leonor, que se mueve. Pero entonces, por ejemplo, una persona que nos ve, por ejemplo, una mamá, una tía o una maestra, ¿cuál serían así como que las características concretas en las que pudiéramos observar como para decir, híjole, me llama la atención, sería bueno recomendarle Valorarlo, ¿no? una valoración, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esas características inconfundibles o que de verdad pudiéramos decir, no, ya sale de la inquietud normal de un niño para ya meterse a esto, ¿no? Mira, como mamá, sí tienes que basarte mucho en lo que la escuela dice. O sea, una de las principales características para llevar valoración es cuando te empiezan a dar reportes continuos, ¿sí? Cuando las escuelas empiezan a dar reportes es porque ya hicieron, o se supone que ya deberían de haber hecho, varias acciones para cambiar la situación que se esté presentando con el niño. Tal vez ya intervino incluso psicología o algo de esto y no se ha podido, ¿no? Okay. Vemos a un niño que por lo general, para su edad, lo encontramos inmaduro, ¿sí? Con un comportamiento de 2 a 3 años más chico, ¿no? Entonces, no se queda quieto, no puede estar sentado mucho tiempo, y mucho tiempo con respecto a su edad, claro, ¿sí? Siendo considerados a su edad, ¿sí? Que si la maestra pone una tarea y todos los niños se sientan y él es el único que se para, va, viene, se le olvida, molesta al compañero, me vuelve a regresar, tardo en empezar, luego obviamente no termino, ¿sí? O rayoteo todo, ¿ok? O me distraigo y me quedo perdido. Entonces sí hay estas características y esto, bueno, nosotros decimos, tiene que pasar independientemente del nivel intelectual, independientemente de que haya un problema familiar, que en ese momento esté pasando algo en casa, claro, ¿no? Algún fallecimiento, algún divorcio, alguna cosa que pueda estar ocasionando esto, ¿sí? Claro. Y que se esté dando por un periodo pues mayor de 6 meses, ¿no? Para que esto esté sucediendo. Oye, Leonor, ¿y a qué edad ya podemos empezar a ver la manifestación de estos? ¿Hay una edad? ¿No hay una edad? ¿Quién realmente diagnostica? O sea, ¿quién es, no? ¿O quién es un médico, es un psicólogo, un neurólogo? ¿Hay un paidopsiquiatra? Hay paidopsiquiatra, hay neuropediatra, hay neuropsiquiatra, o el maestro es el que... Sí. No. ¿Quién diagnostica? Eso sí no. Así es, ¿no? Bueno, el maestro es una pieza súper importante, claro, pero para darnos los signos, como tú preguntabas, ¿no? Que nos diga cómo lo está viendo. Y es una persona muy importante porque puede hacer la comparación con los otros niños, ¿no? Claro. Estamos pidiendo estos parámetros a esta edad y se está dando en el 90% de los niños, pero en este no,
o en 2 no. Entonces, es una pieza importante para darnos el foco rojo o la primera llamada, que puede tener, puede no tener, puede deberse a otra cosa totalmente, incluso puede tener hiperactividad y no tener un trastorno por déficit de atención. Entonces, bueno, hay sus bemoles allá, pero no es el que diagnostica. ¿no? O sea, él observa y hace la referencia. Sí, es una pieza importantísima, pero no es la persona que debe hacer el diagnóstico, definitivamente. Bueno, preguntabas, ¿quién hace el diagnóstico? Pues tiene que ser un especialista que se dedique o que en gran parte se dedique a trabajar déficit de atención. Puede ser un psiquiatra, puede ser un neuropediatra, puede ser un neuropsicólogo, sí, en que haga la debida evaluación y por lo tanto el diagnóstico. A veces es más de una persona. Entonces, esos son los especialistas indicados. Y bueno, los síntomas y los signos nos tenemos que basar mucho en la observación clínica, tanto del consultorio como lo que observan los papás, lo que observan los maestros, porque otra de las características o requisitos que nos pide el DSM-5 es que sea observable en más de un ambiente. Si esto solo pasa en la escuela y en casa no, y en casa de la abuelita no, o solo pasa en la casa y en la escuela se portan súper bien, entonces eso no es TDA. No es TDA. Sí. ¿Estará reflejando alguna otra situación? Claro. Otra incomodidad en alguna área, en alguna específica de su desarrollo, etcétera. Uh-huh. Y una vez que se detecta, Leonor, por ejemplo, yo llevo a mi hijo y le detectan, de acuerdo a la valoración y todo, que sí tiene. O sea, entiendo que no todos son medicados. O sí todos son medicados. ¿O cuándo se da la medicación? Así es. Yo creo que depende del especialista con que lo lleves. En parte es cuando todos son o no son medicados. La verdad es que obviamente si primero llegan con un psicólogo o un neuropsicólogo, pues obviamente nosotros no medicamos. Entonces de inicio no son medicados, aunque cuando de manera responsable, pues hay que mandarlos muchas veces a una valoración de otro tipo con un médico, ¿no? Además de cuando llegan directo con el psiquiatra, pues las más de las veces salen medicados ya, ¿no? Directo. Directo. Ahora, bueno, si queremos saber un poquito cuándo debiera ser, preguntabas hace un ratito, se me olvidó responderte y va de acuerdo con esto. ¿A qué edad? Se pueden observar signos desde muy pequeñitos, por lo general no se diagnostica hasta los 7 años, que es cuando más o menos entran a primaria, y es cuando los niños ya se les empieza a pedir como que cuestiones madurativas, de tiempos y de hacer tareas y de cosas de estas. Entonces no la responden bien, ¿no? Pero en kinder pues pensamos que todavía va a madurar, que todavía hay tiempo, que todavía es consentido, que todavía es bebé, y entonces empezamos a dejar pasar el tiempo. Ahora, dependiendo del nivel, hay niños que desde los 4 años dices, no puede ser, este niño es, o sea, sí, son torbellinos, pero lo peor es que incurren en accidentes continuos, ¿no? Se lastiman, están continuamente golpeados, roto esto, roto el otro, en servicios médicos, cruza la calle sin ver, o sea, es peligroso. Entonces, estos niños, bueno, no es tan recomendable que empiecen a ser medicados pequeñitos, de hecho, cuando se les medica a esa edad, pues es con una medicación no propiamente para el déficit de atención en sí, sino algo como para que estén un poquito más tranquilos, pero estén en dosis muy bajitas, con mucho cuidado porque son niños muy pequeños, ¿no? Entonces se recomienda hasta después de los 7 años propiamente hacer el diagnóstico. Oye, Leonor, y una vez que ya se le detecta, por ejemplo, a un niño, ¿no? En este caso, la familia, ¿cuál es la intervención de la familia en el sentido de los papás, los hermanos? ¿Cómo se da esa intervención familiar? Porque yo imagino que, bueno, el niño es el que lo llevan a la terapia, es el que está en el acompañamiento, pero la familia, ¿qué puede hacer? Pues la familia debe de hacer muchísimo, ¿sí? Claro. Porque finalmente los terapeutas los vemos una vez por semana. Y en una vez por semana, 1 hora, realmente no hacemos pues mucho como pudieran hacer los papás todos los días. Ahora, parte de nuestro trabajo es asesorar a los papás y decirles lo que tienen que hacer el resto de la semana, ¿no? Que es estructurar su vida. Ahorita pecamos de algo
por nuestra misma inercia de que corremos, tenemos tiempos cortos, mamás, trabajamos, los llevamos, hacen la tarea en el coche. O sea, esta vida tan desordenada, rápida, o sea, si no eres TDA, te vuelven TDA. No, bueno, no puede ser, pero sí, o sea, te desordena mucho, te desestructura mucho, ¿no? Todos los niños con o sin TDA necesitan estructura, organización, tiempo para hacer sus cosas, tiempo para cambiar de una actividad a otra. Ahorita te bañas, ahorita el fútbol, ahorita vas al psicólogo, ahorita haces la tarea, ahorita, ¿sí? Entonces, todo esto tan rápido, vivir tan rápido, pues no es nada bueno. Y si todos los niños lo necesitan, un niño con TDA con mayor razón, ¿sí? Porque no tiene la capacidad de estar cambiando de una actividad a otra, tiene que sentarse, tener un lugar estructurado para hacer la tarea, un tiempo, atención específica del papá o de quien fuera. Entonces, la verdad es que una de las cosas que el pequeño con déficit de atención hace en casa a veces es como una bomba. ¿Sí? Exige mucha atención, o sea, y si no se la das, te la está pidiendo, nunca es suficiente, es así como mamá. Y esto también repercute en los hermanos, porque al atenderlo a él, pues obviamente los hermanos tienen menos atención y él quiere la atención de todos y él va con un hermano, molesta al hermano, él está jugando, él demuestra o ella demuestra su cariño de esa manera, pero entonces sí hay un disturbio en casa. Si esto es un nivel más o menos medio, por lo general la casa se prepara y se acostumbra a este tipo de situación, pero bueno, ya cuando va a casa del tío, cuando va con los amigos, pues no están preparadas para esta situación y lo observan de otra manera, ¿no? Sí, en casa del amigo a lo mejor, no son niños que de repente no los quieren invitar a fiestas, a reuniones, porque... O sea, sí repercute en el socialmente, social. Sí. Muchísimo. Mira, yo siempre les comento, para mí es así como de las definiciones mejores, más que si es un trastorno neurobiológico, no sé qué. O sea, para mí es una bolita de nieve, porque es algo que puede empezar muy chiquito y puede quedarse así. Así es. Pero conforme va girando y va pasando, se va haciendo grande y más grande y más grande y más grande y va repercutiendo en todos los ambientes, en el social, en el familiar, en el escolar, en el personal, en el emocional, autoestima, o sea, va repercutiendo muchísimo. De hecho, las características son muy diferentes. O sea, tú hablas de un niño con déficit de atención en kinder, tiene un tipo de características. Un niño de primaria cambia características. Un adolescente es otra cosa. O sea, el niño que fue muy movido, muy hiperactivo, el adolescente puede no ser hiperactivo, pero sí impulsivo. Entonces ya no, su hiperactividad ya es mental, ¿sí? Va en otro sentido y lo mismo pasa al cambiar al adulto. Entonces, si bien hay un fondo en todo esto, pero sí va cambiando. Entonces, a veces dices, bueno, está en remisión porque la sintomatología ya no la está presentando. Pues cuando no lo saben, incluso he llegado a escuchar que dicen, ya se curó porque ya no está brincando, ya, los muebles. No, pues 18 años está difícil que esté de cabeza en el sillón. Así es. Pero sí está así, moviéndose. No sé si ustedes han estado sentados con alguien en la mesa comiendo y la mesa está así como que vibrando, ¿no? En el cine. Cosas de este tipo, ¿no? Oye, Leonor, entonces, con todo lo que estás contando ahorita de que un niño de kinder, de primaria, secundaria, va cambiando, o sea, sigue teniendo el síndrome, o sea, que este síndrome no hay manera de que cuando esté adulto diga ya no tiene, sino que está más controlado o está más, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Porque no desaparece. Nunca. Y esa medicación, ¿en algún momento se las dejan de dar? ¿O cómo es este proceso? O sea, me llama mucho la atención porque digo, es una persona que tiene TDAH y que empezó a medicarse desde primaria, por ejemplo. ¿Puede ser que toda su vida esté medicado? En teoría, la medicación se requeriría toda la vida. Pero sabemos que eso no va a suceder. Entonces, no podemos tampoco decir o definir cuánto tiempo la va a tomar, cuánto tiempo la va a requerir. Depende de todo, depende del nivel de déficit de atención, del nivel intelectual que tenga, del acompañamiento, si lleva terapias o no, si la familia, si está en un contexto favorable o no, ¿sí? De todos estos aspectos, en el mejor de los aspectos o de los escenarios, lo que nosotros esperamos es que mientras más chiquitos comienzan,
o sea, hay más oportunidad de que el cerebro madure, ¿sí? Un poco más. Y entonces, cuando llega a la adolescencia, puede quedar, digamos que dormido el déficit de atención, controlado de alguna manera. Y si lo hemos acompañado con una buena terapia, empiezan tú mismo, o sea, la persona con déficit de atención y la familia, a saber cómo manejarlo y sobrellevarlo, ¿no? A mí me pasa esto, ya sé que tengo que hacer esto y en ciertos momentos. Entonces ya lo controlas de esa manera y se pueden hacer, a veces decir, bueno, ya no va a haber medicación y los papás junto con el médico quitan medicación. Eso no quiere decir que el resto de la vida no la vaya a necesitar. Llegan momentos, a lo mejor universidad, a lo mejor cosas de estas que digan, la necesito, y vuelvan a tomarla, ¿sí? Entonces no hay un patrón realmente establecido. Pero sí te puedo decir que un chico que es diagnosticado ya 14, 15 años, pues bueno, es menos favorable para su madurez y es más probable que requiera la medicación hasta la edad adulta, a diferencia de una persona que estuvo desde pequeño trabajando con él. Que igual me llama la atención el hígado, ¿no? O sea, como se pone hígado. Como no buena lo sé. química. Sí, de verdad. O sea, Sí, imagínate claro. todas las reacciones secundarias, todas las reacciones que tiene ese medicamento. Entonces, Cualquiera. Sí, O sea, cualquiera. hasta una aspirina, ¿verdad? Así es, Claro, lo único que podemos decir realmente en defensa de eso y que me parece, pues hasta no solo como psicóloga, terapeuta, sino como mamá, te puedo decir que aquí es como que te digan, cuando está pequeño tu niño, te digan, ¿tiene diabetes? O sea, no puedes decir, claro. pues no le voy a dar Puedes decir, insulina, claro, no le voy a es dar la correcto. medicina. Así Sí, es. o sea, es una enfermedad, no el TDA, la diabetes, pues para siempre, ¿no? Pues acá es una condición que es lo mismo. Oye, tu hijo no ve bien, necesita lentes. Pues sí, no hay de Pues otra, no hay de ponle otras. lentes. Tenemos que ponerle lentes. Y hablando un poquito de del medicamento, yo creo que uno de los mitos que de repente la gente se encuentra allá afuera es que si el medicamento se vuelve una adicción para Así el es. niño. O es, Sí. Me encanta que preguntes eso porque es bien súper importante. Este sí es un mito. Dependemos de él, o sea, dependemos de la medicación. Sí, vamos a depender, como puedes depender de tus lentes. Dependemos de ellos para tener una mejor calidad de vida. O sea, si te los quitas, Me los quito, ¿cómo me mareo. manejas? ¿Te mareas? Claro. Sí. Y nadie dijo que si no los usaras nunca ibas a estar mejor definitivamente. Simplemente no ves y los necesitas. Entonces, tu calidad de vida depende de ello. Ahora, contrariamente a esto, está comprobado que a nivel neurológico hay una predisposición, cuando viene el déficit de atención, hay una predisposición a las adicciones, a cualquier tipo de adicciones. Cuando no hay medicamento, hay mayor predisposición a caer en adicciones, en drogas, en marihuana sobre todo, porque los calma, los enfoca. Y bueno, esto, por el contrario, cuando tienen la medicación, regula los niveles bioquímicos y entonces disminuye la posibilidad. Es todo lo contrario. Qué genial. O sea, ¿cómo es esto, no? ¿Y qué sucede, Leonor, cuando al niño no se le medica, no se le lleva a terapias, no se le trabaja su déficit de atención? Porque a veces pensamos de que hacerlo es un lujo para el niño y si muchas generaciones han podido sobrevivir, pues también va a sobrevivir ese niño. ¿Qué sucede? ¿Hay estudios que nos digan qué sucede con el niño que le diagnosticaron, No pero fue nunca atendido, ¿no? fue atendido? No. Sí, el escenario no es bueno, el pronóstico no es bueno. Y así como te decía de la parte positiva cuando sí es atendido y demás, te digo acá que no hay una cuestión que puedas decir específicamente esto va a suceder. Pero dependiendo del nivel de TDA y del tipo de TDA, cuando es predominantemente inatento, la problemática va hacia la parte de logro, ¿sí?
Entonces, el logro académico no es bueno, empiezan, hay fracaso escolar, hay fracaso laboral en el adulto, y esto ataca mucho la autoestima, puede haber ansiedad, depresión, hacia ahí va, ¿ok? Si bien es cierto que no es algo deseable y no es bueno en comparación con lo otro, pues la verdad es que es el mejor escenario. Cuando hay un tipo mixto, hiperactivo impulsivo y además inatento o solo hiperactivo impulsivo, el escenario sí se torna peor. Sí, puede haber una persona, pues obviamente, como les decía, con tendencia a cualquier tipo de adicción, a embarazos pues fuera de tiempo, a enfermedades y por supuesto a delitos, accidentes con una vida corta. Mucho tiende, y esto sí hay estudios científicos, pero al revés. O sea, hay muestras de personas con delitos, personas en la cárcel de muchos años que han cometido y que han tenido un diagnóstico de déficit de atención de pequeños, que se han desarrollado en una personalidad de tipo antisocial y demás, y tienden a cometer delitos. Personalmente, les puedo contar, rápidamente algo que de verdad es de las cosas que me ha impresionado mucho. En mi trabajo en el hospital, pues llega muchísima gente, y yo recuerdo haber tenido a una señora que llegó con su pequeño, que era terrible, muy movido y impulsivo, y se peleaba con la mamá y todo. Entonces, bueno, llegó, lo atendió el médico, lo atendimos psicología, se le dio su medicamento, y la señora se fue. La verdad, yo en un tiempo mis hijos estaban chicos, dejé de trabajar y no la volví a ver. Pasan los años, regreso a trabajar allá, y un día asoma por mi puerta la señora. Yo pues ni me acordaba de ella, y me habla con familiaridad, doctora, esto, por acá, por allá. Y le digo, pues no le recuerdo, disculpe. Y me empieza a recordar, pasó esto, me acordé. Qué bien, le digo, ¿y cómo le fue? ¿Y cómo está el muchacho? Y la señora mal, me decía, pues gente humilde, y me decía la señora, pues mal. ¿Y cómo? Le dije, pues es que no volvimos. ¿Pero por qué? Le empecé a decir, pues llegamos y los vecinos y los amigos nos dijeron lo que tú decías, Wilber, que no tomara la medicación, se iba a volver adicto, que le iba a hacer mucho daño. Y entonces, pues, todos sus vecinos eran médicos. Eso te iba a decir. Dejó la medicación la señora. Pues bueno, yo le digo, bueno, qué barbaridad, y pues ahora lo traigo. ¿Dónde está? Le digo, no, pues ahorita le digo que pase. Abre la puerta del consultorio y le dice que pase, y entra un chico 15, 16 años más o menos, esposado, 2 policías acá. Ay, ya estaba recluido, ¿no? Y ya no podía ni siquiera llevarlo solo, tenía ya una custodia y lo estaban llevando. Verdaderamente, sí me impresionó y me impactó mucho, porque cuando tenemos conferencias, y nos ha tocado incluso en congresos, que luego cuando les comentamos esto, los papás asustados dicen, ¿por qué hay que plantear ese escenario tan horrible? Eso no tiene que pasar necesariamente. No tiene que pasar necesariamente, pero puede pasar. Pero ha pasado. Pero puede pasar, y pasa mucho, es muy frecuente. Entonces, en el peor de los escenarios, pues tenemos ese extremo. Sería la diferencia entre atenderlo y con atender también implica el cambio de la dinámica familiar, ¿no? Entonces todos tenemos que estar como en la misma sintonía para pues para trabajar con para convivir, para ayudarlo, ¿no? Y darle una calidad de vida, porque no son enfermos y pueden tener una vida súper normal, súper bien controlada, pueden tener éxito. A veces cuando hay tiene muchas comorbilidades, lleva muchos además de, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema de aprendizaje o algo así, pues a lo mejor y no vamos a lograr cosas muy buenas en cuanto a nivel académico, pero sí se pueden lograr tener una vida plena y demás. Entonces, y acá, por ejemplo, hace un ratito mencionabas que no es lo mismo, o más que no es lo mismo, es diferente cuando es el déficit de atención que cuando es con hiperactividad. Son diferentes características incluso. Sí, claro. ¿Y cuál sería como la diferencia primordial? Digo, aunque pareciera obvio, pero ¿cuál sería como la diferencia principal
entre, o sea, el déficit de atención y ya cuando tiene hiperactividad? Pues mira, en un salón de clases, cuando es solamente con predominio inatento, es el chico o la chica, que por lo general son niñas, no exclusivo, pero sí por lo general. ¿Quién es esta fulanita? ¿No vino a clase? ¿Sí vino a clase? O sea que no. Pasa desapercibida. Sí, okay. No da molestias en la escuela y tardan más tiempo en llamarle al papá, llamarle a la mamá, porque piensan que es flojita, que no quiere trabajar y cosas de estas. Okay. El niño que tiene hiperactividad o impulsividad no pasa tiempo, lo reportan enseguida y es el niño que cuando no llega al salón dicen, él dice, aquí estoy. Sí, y la maestra dice, hoy fue un día descansado porque no llegó a clase. Sí, mi vida. Pues sí, claro, hacen mucho movimiento, causan risas, hacen que deje el... como que rompen de repente la tensión, ¿no? En los salones. Así es. Son los que se pueden levantar y lanzarle algo al compañero. Y a veces es jugando, ¿eh? Es jugando. Acá a veces dicen, bueno, es que es agresivo porque chocó conmigo, porque me pegó, porque me arrebata las cosas. Pero no es agresividad. La agresividad no es parte del déficit de atención, no es característica del déficit de atención, definitivamente. Sería, por ejemplo, una forma de reaccionar ante una situación que puede parecer agresivo, pero no lo es. Son más impulsivos. Por ejemplo, que le pongan que esté dentro de su norma, ¿no? De que no corras y entonces vean a su amigo corriendo y lo frenen jalándolo y le digan no corras. Claro. Exactamente. Eso haría ese sería como el... Te voy a decir algo muy, muy característico, ¿no? El déficit de atención por lo general no te escucha enseguida, está metido en sus pensamientos. Entonces se da cuenta que están todos trabajando, los colores, no sé qué, y ellos están tirados en la mesa, están con lo suyo y no sé qué. Y dice la maestra, ya guarden todo porque vamos a ir al recreo, por decir. Y entonces los otros niños empiezan a guardar, ¿sí? Colores, él no ha terminado y a lo mejor ni lo ha escuchado, de verdad no lo ha escuchado y está pinta y pinta. Y los otros niños vienen y empiezan a guardar y le quitan sus cosas. Claro. ¿Sí? Cuando él ve que le quitan sus cosas, se voltea y va, te golpea. Claro. Te golpea porque se enoja, porque le estás haciendo cosas y es impulsivo. Antes de pensar, reacciona, ¿sí? Entonces, esta impulsividad se confunde con agresividad y él siempre justifica, es que él me hizo. Claro, sí, me quitó mis colores. Está corriendo cuando ya nos dijeron que no. O sea, En general hay algo que se llama funciones ejecutivas, que la tenemos, haz de cuenta que nuestro director de orquesta de todas nuestras funciones del cerebro. Entonces, imagínate una orquesta donde están todos los músicos, todos son excelentes músicos. Vamos a suponer no hay ninguna otra deficiencia, están todos muy buenos, etcétera. Pero no hay un director de orquesta. Entonces todos saben tocar perfectamente, pero cada quien va a tocar cuando pueda, cuando quiera, cuando a su ritmo. Y es muy difícil que se pongan. Si no hay este director de orquesta, pues no la vamos a poder hacer. Y eso es lo que pasa en el cerebro. Wow. Oigan, pues nos vamos a ir a una breve pausa porque este tema, la verdad, está muy interesante y tiene muy buena información, Leonor, aquí para ustedes. Entonces, nos vamos a ir a una breve pausa, no se muevan y regresamos aquí en Viviendo tu Mundo al 100.
Y ya estamos de regreso aquí en este programa Viviendo tu Mundo al 100 con nuestra invitada, la psiconeuróloga Leonora Albor, con este tema tan importante y tan interesante y que nos tiene la verdad así a todos, ¿no? Digo, porque somos papás, somos educadores, trabajamos con adolescentes, con niños todos los días y pues precisamente es esto, ¿no? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, un tema que está realmente pues muy latente en todos los colegios, ¿no? En todas las familias, en muchas familias más bien, ¿no? Entonces, Leonor, pues estamos de regreso aquí contigo, ¿no? Así es, estamos ya de regreso y bueno, aquí revisando las redes sociales, por aquí la señora Silvia Moreno Capetillo nos dice, muy interesante el tema y necesario para los padres, sobre todo los felicito a todos los que estamos aquí el día de hoy y pues agradecemos que nos estén viendo aquí en vivo. Acuérdense que también pueden compartir el programa una vez que ya terminemos. Y bueno, estamos hablando del déficit de atención, que es ahora sí que algo que se vive mucho, ¿no? En las familias y por ahí leía, ¿no? O escuchaba información que en un salón de clases de 30 niños, al menos 2 tienen este trastorno, ¿no? Y a veces las escuelas ni siquiera están preparadas, los maestros no están preparados para atender esta situación y es lo que quería yo preguntar, porque también así como en las familias se necesita hacer algo. ¿Qué pasa con el papel, digamos, que juegan los maestros una vez que ya se detecta este déficit de atención? Porque yo, bueno, también trabajé en escuela en algún momento y de repente pensaba, ¿no? ¿Qué puede hacer el maestro cuando de los 30 que tengo, 2 pueden tener este trastorno? De verdad que es súper difícil para los maestros poder apoyar a los niños que tienen déficit de atención, pero hay algo, esto que decías, que no están preparados, es una realidad. Si te pones a ver las diferentes partes que trabajamos con ellos, ninguno estamos preparados. O sea, a nivel profesional no hay una preparación ni en la normal, ni, o sea, en las escuelas para maestros, ni en las escuelas para psicólogos, ni en las escuelas para papás, donde sí efectivamente trabajen con déficit de atención. Okay. Entonces nos pasa a todos por enfrente y sabemos que existe, pero no sabemos cómo tenemos que. Menos los papás. Y entonces todos creen que por ser maestro tiene que saber cómo tratar un déficit de atención. Por ser psicólogo, yo fui con la psicóloga X y, o sea, sin ofender, pero la verdad yo soy psicóloga y no sabes de eso, ¿no? Sí. Entonces, pues vienen y te dicen a veces cosas que no deben de ser, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Nosotros hemos trabajado a nivel tanto particular como institucional, con los maestros. SEP ha estado también trabajando mucho en capacitar a los maestros, porque las estrategias que se dan pues hay muchas estrategias generales, pero las que van funcionando son las que son personales. Es decir, ¿qué necesita este niño? Y empezamos a ayudarlo a trabajar para esto. El papá tiene que estar muy involucrado y ayudar al maestro en esta situación. Ahora, ¿cuál es la manera? De 30 niños, hay 2, que sea hasta 3, que tengan déficit de atención o hiperactividad. Bueno, las estrategias generales sirven para todos los niños, en verdad. O sea, el poder tener muy bien organizado el cambio de actividades de una a otra, el llegar y escribirles, que sepan qué van a realizar en el día, ¿sí? Eso le ayuda a todos, los trabajos marcados de determinada manera, comprobar si se escuchó, etcétera. Todo esto ayuda mucho en general. Entonces se pueden y se deberían de implementar para hacer niños más estructurados, más organizados, con un nivel pues de seguridad mayor en todo esto, ¿no? Más propositivos. Oye, ¿y qué pasa, perdón, con de repente que los papás a veces no informan, ¿no?, a la escuela por el temor, el miedo de que los van a etiquetar, los van a tratar de manera especial o a lo mejor hasta piensan, ¿no?, que de mala manera? ¿Por qué? Porque tienen un déficit de atención, un trastorno que ya ha sido diagnosticado y entonces como los sacaron
de otro colegio y se tienen que ir a otro colegio donde llegan, a veces dicen, pues no vamos a decir nada, nos da a veces pena, a veces el temor. ¿Qué pasa con eso? Es que hay maestros increíblemente buenos, ayudan, se preocupan, buscan, que de verdad son años maravillosos para los niños, o sea, y la pasan muy bien, se desarrollan muy bien, pero pues sí sucede que a veces llegan y cuando el papá dice es que tiene déficit de atención, o sea, ya hay una etiqueta, pero no para bien. Sí, entonces los empiezan a hacer a un lado, empiezan a considerar niños que no pueden hacer las cosas, ya para qué te explico, ya no sé qué, entonces sí sucede. Y entonces los papás, ¿qué es lo que hacen? A mí, por ejemplo, a nivel de consulta, cuando me preguntan, les digo, pues siempre prefiero que lleguen y lo digan, porque la idea es que podamos trabajar en conjunto, que yo pueda acercarme a la escuela, que hagamos estrategias, adecuaciones. Pero me dicen esto, y entonces les digo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dejar que venga el primer reporte. Porque para que va a llegar. Sí, o sea, esto va a pasar. Claro. Hay escuelas que cuando los evalúan, desde que los evalúan para entrar, se dan cuenta que algo pasa, ¿no? Y entonces le preguntan al papá y el papá dice, no, pues sí, ya llegan con su estudio, su reporte, estoy con el psicólogo tal, bla, bla. Pero hay escuelas que no, o no realizan esto, o solamente hacen la parte académica y no se dan cuenta. Entonces ya, es como esperar el primer reporte a ver qué sucede, ¿no? Ya cuando ya empieza la maestra a decir, ay, acá, a acusarlo, entonces ya vamos a la escuela, que viene siendo como octubre, algo así, ¿no? Eso es lo que hace. Oye, Leonor, y fíjate de que, bueno, a veces cuando nombramos algo es que nos percatamos de que existe y que hay más. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi época de primaria, o en tu época de primaria, esto no había sido nombrado como TDAH, ¿o sí? Hace 30 años atrás, no, sí. ¿Ya? Sí. Pero era tan común como... Así es. Ha cambiado, de nombre. ¿No? O sea, ¿cómo ha ido, o sea, digo... Evolucionando. Porque realmente ahorita, o sea, no sé si porque yo ya soy metida en el ámbito académico y etcétera, me doy cuenta de que cada vez se escuchan más casos y más casos. Entonces, antiguamente yo creo que no había tanta información y todo, ¿no? Sí, es real. Esto tiene poco más de 100 años que se conoce, ha ido cambiando, en disfunción neurológica, o hiperactividad, nada más, o sea, ha ido cambiando esto, ¿no? Pero sí no había tanta información. No solo era eso, sino que no había tanto requerimiento para el niño. Cuando nosotros éramos chicos jugábamos plastilina en kinder. Nos dejaban dibujar, íbamos pocas horas, ¿no? Teníamos tiempos para leer, para jugar, para ser niños. Para ser niños. Sí. Ahorita tienen que multiplicar, tienen que sumar, tienen que restar, tienen que hacer 30,000 actividades, hay mucha competencia. Yo creo que sí estamos los papás haciendo algo. Llevan a clases, a chino, a inglés, a primero fútbol, de kinder, y le dicen ya tienes que ir a asesorías porque no se sabe las letras, porque entonces es una cuestión donde la exigencia es mucho. Y además eso también le genera mucha ansiedad a los niños, tengan o no tengan. Papás, sí, o sea, los papás buscando ese grado de académico, que haga esto, que haga lo otro, y es una competencia entre papás tremenda en la escuela, una competencia furiosa en la escuela. Y eso, pero ¿qué le está generando al niño? O sea, que no le estás dando chance de jugar, de estar tirado con sus carritos, no, o sea, porque tiene que ir acá, tiene que ver eso, tiene que, o sea, aparte de todo esto, o sea, vean cómo han cambiado las cosas. Aparte de todo esto, pues cuando nosotros éramos pequeños nos dejaban, o sea, teníamos más espacios abiertos para jugar. Así es correcto. No había redes sociales, no había juegos de video de esta manera. Así es. Que si se fijan, o sea, algo que se dice mucho es, ¿cómo va a ser que sea tan inatento? Mira cómo se queda con el Xbox, o cómo se queda con el juego video prendido y todo. Si es real, nada más que siéntate a jugar y vas a ver toda la hiperactividad que hay dentro de ese juego, estímulos de luces, de sonido. Entonces el niño no se tiene que mover, todo está ahí, ¿sí? Y entonces lo absorbe, hay una estimulación continua.
es malísimo. Para un Dentro del niño que mismo tiene déficit videojuego. de atención, una Sí. cosa que no tiene es tolerancia a la frustración, tolerancia a esperar, tolerancia. Y el juego de video continuamente lo satisface, ¿no? A cada rato le da la monedita, a cada rato le da el premio, a cada Ah, rato claro. le da no sé qué. Entonces, no hay chance de trabajar Claro. esa tolerancia a la frustración, lo está recompensando a cada cosa que hace. Entonces, lo está perjudicando más, ¿no? Entonces, no es recomendable, definitivamente. Sé que no los podemos desajenar y Claro. todo, pero mientras menos lo hagan, mientras más tarde empiecen, esto pues los va a ayudar. Entonces, Claro. sí han cambiado mucho las cosas de una generación o de varias generaciones a ahora, y es por esto que ante esta necesidad de mayor hiperactividad, estimulación, desorganización y mil Ok. cosas. Digo, finalmente ha cambiado Sí. mucho, ¿no? Hasta la manera. Y creo que esto responde a la pregunta del mito, ¿no? De que decíamos que si era una enfermedad nueva, que esto es inventado, que es Claro. nuevo, cuando realmente pues ya tiene mucho. mucho tiempo, pero se miraba de acuerdo a la época. Sí, Sí, como claro. el Sí, bullying, así que a es. veces no le llamábamos así, Exactamente. pero ahorita ya Claro. todo. Siempre todo había, es- ¿no? Y no es Siempre algo, y no es hubo. algo que inventaron, ¿no? No. O que sea nuevo. Lo que pasa es para que también creo que nosotros. el bullying empezó a avanzar, o sea, digo, hablando Sí. del tema del bullying específicamente, o sea, no era el mismo que te molestaba en la escuela, que ya empezó toda una serie de violencia y Cierto. cosas, ¿no? Y creo que Entonces, igual, ¿no? Por el cambio en la tecnología, o sea, También, muchas cosas muchas cosas han que tienen influido, que ver ¿no? con Que han esto. pasado. Pero entonces, señor, ¿qué pasa ya con el adulto que se atendió, se diagnosticó, fue a terapia? O sea, porque también creo que hay un mito por allá que leí que este trastorno, o sea, se cura con la edad. Sí, ojalá. Ojalá. No, Y pues que no. con la edad, pues como que ya lo controlaste y ya, digo, no es lo mismo como decías al principio del programa con el niño y el adulto, que el adulto pues no va a estar brincando de un sofá a otro. Ujú. Pero ¿qué sucede ya con el adulto, ya que se atiende? O sea, puede ser un adulto exitoso en el trabajo, con relaciones interpersonales sólidas, sanas. ¿Qué pasa con el adulto? Mira, yo te voy a decir que últimamente, como esto se ha ido propagando, los adultos han empezado a llegar por sí solos. Y digo por sí solos porque por lo general, después de que llevan a sus hijos y todo, de repente empiezan a conocer sobre el trastorno y no falla que te diga, a ver, dime una cosa, Leonor, o sea, tengo yo tengo esto. TDA. Sí, ¿Tú amor. crees? Yo tengo, porque mira, y empiezan a hacer asociaciones. Y la verdad, desde que llegan, a veces dices, oh, pues o sea, siempre tienes que observar Claro. si es el papá, es la mamá, y te das cuenta enseguida. Casi siempre te das cuenta enseguida. Pero pues tampoco vas a llegar a decirle, Claro, porque usted es tiene correcto, TDA, ¿no? claro. Hasta que ellos empiezan a dar cuenta. Esa es una de las veces. El adulto no llega a consulta por su TDA. Puede llegar a consulta por su fracaso, por depresión, Baja por que está autoestima. tomando Ok. mucho o tiene alguna adicción. Y de ahí vamos viendo qué lo originó. Ok. Cuando el adulto se da cuenta que hay una razón de ser por la cual, por lo general, ha querido hacer cosas, se propone cosas y las deja a la mitad, tiene como muchas ideas, es muy inteligente, es muy creativo, pero no llega a concretar nada, ¿sí? Yo tengo eso. Es que es real. Bueno, Te juro que estoy encajando en Voy a algún- llorar, dije. Voy a llorar. Me estoy preocupando, continúa. Realmente es, o sea, empezamos a ver, sí, volteamos y vemos que nos hemos acostumbrado a vivir con ese tipo de cosas, ¿no? Y empezamos a decir, es que yo así soy. O sea, sin saber del trastorno, ¿qué pasa cuando empiezas a describir tu característica? Hace un rato les decía, por ejemplo, de la diabetes, pero no llegamos y nos dicen, oye, descríbete cómo eres. No, pues fíjate que tengo azúcar alta y o sea, no lo dices en tu descripción. Claro. Pero cuando te describes y dices, ay, soy súper distraída, se me olvidan las cosas, este tipo de situaciones, sí las dices. ¿Qué pasa con eso? Empiezan a ser rasgos de tu personalidad y no los conoces como un trastorno en sí, ¿sí? Ok.
Entonces, cuando esto, tú aprendes a vivir con ello, aprendes a vivir con que te pierdes cuando sales en la calle, aprendes a vivir con que se te olvidan las cosas, con que continuamente te cortan la luz porque se te olvidó pagar, te llaman del banco y ya debes además no sé cuánto porque no pagaste el día que debía ser. Este tipo de situaciones son constantes y aprendes a vivir con ellas. Claro. Así soy, dices, ¿no? Esto te impide desarrollarte y desarrollar todas tus capacidades, todo tu potencial, todo lo que quieres de una manera donde podrías haber llegado y no llegaste por todo esto, ¿no? Entonces, bueno, parte de todo esto, cuando descubres que el adulto descubre que hay algo en sí, se siente aliviado. Para empezar, dice, Okay. y de verdad se los digo tal cual me lo han ido a decir, y más en hombres que en mujeres, oye, de verdad me alivia saber que no soy tonto. Me alivia saber, o sea, Sí, me he visto claro. como tonto, me paso a caer continuamente, me tropiezo continuamente, se me caen las cosas continuamente. Entonces, no es por tonto, ¿sí? Ya Como puedo que leer ponerle el el nombre, nombre, ya claro. tiene, ¿no? Claro, o sea, no es Sí. porque yo era tonto. Entonces esto viene un alivio, empiezan a trabajar su autoestima, empiezan a trabajar los logros, el poder hacer cosas y Claro. obviamente pues es reconfortante. Wow, pues yo creo que este es un tema muy amplio, muy amplio Sí. de platicar. Y nosotros sabemos que a ti, Leonor, te gusta mucho el poder compartir este tema. Y Sí. pues a nosotros también nos interesa mucho, ¿no? A lo mejor hacer un programa donde podamos enfocarlo hacia el adulto con Que sería muy- Los adolescentes, el Adolescentes y manejo, adultos, sí. porque ahí No llegamos tenemos al todo un tema, ¿no? adolescente. Así que sí, sí, claro, claro. Y de repente, Encantada. ¿qué poder hacer, ¿no? Cuando el adulto Así es. lo va identificando, con quién acercarse. Creo que esto es muy amplio, ¿no? Pero bueno, saben Y yo que... no me callo, ¿verdad? No, está perfecto. Saben que el No, tiempo pero pues es súper. muy Sí, rápido, se pero va de bueno, vamos a volada. ir ya de alguna manera acercándonos al final del programa. Pues ahora sí que con algunos consejos o tips o recomendaciones que que puedas darle a la gente que nos ve, sobre todo para que pues si tenemos en casa un niño que ya identificamos, que vamos identificando primeramente qué tengo que hacer y después ya que tengo un diagnóstico con uno que sí, qué también puedo hacer con esto. Sí, pues lo primero es realmente acercarse y buscar un buen diagnóstico. Ok. Sí, o sea, no solamente es saber que tiene déficit de atención, sino hay que saber en qué nivel está, si hay Ok. alguna comorbilidad, si hay algo más, con qué contamos, con cuál es el potencial de ese niño, para apoyar y compensar otras cosas. O sea, tenemos que conocer todo su déficit de atención, todas las comorbilidades, pero también tenemos que conocer a ese niño, no al TDA, a este niño, Claro. con su personalidad, para poder desarrollar un buen programa de trabajo, buenas estrategias, qué escuela le conviene. No hay escuelas para el TDA o escuelas que no sean buenas para el TDA, sino qué escuela le conviene a este pequeño, Ok. ¿sí? A mí como papá, y bueno, trabajar continuamente en esto. Tenemos que volvernos como papás expertos en TDA, esa es la verdad, para poder llevar una vida lo más sana posible. Saber que como papá o soy yo o es mi pareja, es muy probable que lo tengamos, aunque yo sea inatenta y mi hijo sea hiperactivo o viceversa, Ok. pero es muy probable que lo tengamos y esto nos cuesta mucho más trabajo poder ayudarlo si queremos hacer algo o enseñarle Claro. algo que nosotros Así no es. tenemos, ¿estás de Así acuerdo? es, O sea, sí. eso se ve mucho Sumamente en consulta complicado. y como terapeuta es una de nuestras primeras limitaciones, ¿sí? Ok. Hacer que el papá también empiece a trabajar en algo que no tiene por sí mismo. Entonces, bueno, tenemos que enfocarnos hacia allá, no descuidar a los hijos que no lo tienen y están allá, que no nos están dando motivo para estar tan atentos en ellos. Y bueno, hacerlo parte de nuestra vida. O sea, somos una familia con O sea, no TDA. es una enfermedad, pobrecito. No, exactamente. No. Ya tiene esto. No hay que mal. compadecerlo, Para nada. Claro. no hay que decir, tu hermano no porque tiene TDA, no, duro no va con por allá. ellos, o sea, Así es. hay que ponerles Así mucha como- organización, límites, es súper importante con Ok. ellos. No hay que ser rígidos, hay que ser flexibles, pero sí muy constantes. La constancia es lo primordial para que ellos puedan tener
hacer de su Así vida es. una estructura, un poco más O sea, estructurada. como que si un niño normal necesita límites, estos niños necesitan como Más. que más estructura y más límites. Y ¿no? como más Porque- supervisión a lo mejor, Sí, ¿no? Eso- no, Ok. no papás, no soldados. O sea, no ok. tenemos que ser soldados Exacto. rígidos con ellos, no. Ok. Pero sí constantes, muy constantes con los límites, congruentes con lo que les decimos y Ok. hacemos, sí. Ah, muy bien. Ok, pues muchas gracias, de verdad. No, encantada. Leonor ustedes. Albore, ella, repito, ella es presidenta de la Asociación de TDAH Yucatán. ¿Esta asociación dónde está, Leonor? Estamos ubicados en el Campestre, en la Ok. calle 1A por 42, ¿sí? Ok. Y se pueden comunicar conmigo al 99 91 63 76 08. Redes sociales tienen Redes donde sociales, en podamos nosotros Facebook, en Facebook TDAH Yucatán, ahí nos pueden encontrar y también comunicarse. Aparte en la página hay mucha información sobre todo esto. Y Perfecto. pues a manera institucional, pues también estamos en los servicios de salud de Yucatán, en salud mental, en el departamento de TDA. Y en la asociación, ¿qué es lo que trabajan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué le ofrecerían, ¿no? A un papá, a una escuela? Mira, la asociación no es que estemos tal cual todos juntos en un lugar. Nosotros trabajamos con una serie de profesionales Instancias, y ok. profesionistas. Estamos trabajando en conjunto y en red, o sea, constantemente, para poder, somos muy pocos, hay pocos neuropsicólogos, hay pocos neurólogos, entonces conocer toda esta parte para tener al niño, que es un trabajo multimodal, no es trabajo de uno solo, entonces tenemos que estar en contacto con esto y Ok. al mismo tiempo pues en contacto con asociaciones de otros estados y de otros Así países es. y estar muy informados. Entonces lo que le ofrecen a los papás son talleres a padres, talleres a maestros, asesoría muy cercana con los padres de familia, con todo lo que rodea al niño, elaboración de programas especiales para cada niño, tanto si hay afectaciones en conducta, como en aprendizaje, etcétera, y por supuesto evaluación, diagnóstico, valoraciones. Una valoración diagnóstica para un posible TDAH, ¿cuánto dura? O sea, el proceso. Pues dura ¿cuánto alrededor dura? de mes y medio, Ok, más o menos. ok. O sea, estamos hablando de 8 a 10 sesiones para poder ok. hacer bien la evaluación. La Y evaluación. puede ser, por ejemplo, que de niño no se lo detectaron, o sea, y te llevar a un adolescente contigo para decir, oye, Sí. creo que tiene esto, ¿no? Antes de que siga avanzando o que Sí, sea definitivamente más complicado. mientras más chico mucho mejor, Mucho pero mejor. si Ok. llegan Adolescentes, universitarios incluso que universitarios. maestros de la Claro. universidad los mandan para eso. Sí. Bien. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Pues, muchas Vamos- gracias. No, al contrario, a Ya ustedes. estás comprometida gracias, para Leonor. regresar y para que Encantada. hablemos Sí. sobre el TDAH en adolescentes y en adultos. Sí, Yo y creo en que eso va a adultos, estar de muy verdad. interesante. Vamos a ver. Y acá si entras aquí muchísimo porque vamos vienen a muchos entrar. problemas de pareja cuando hay esto. Es real, sí, es cierto. Wow. ¿Qué tal? Vamos a ver si alguno Puede de ser. nosotros tiene Así trastorno, si los que nos están viendo tienen por allá. Y bueno, yo igual de alguna manera ya me despido. Soy el psicólogo Wilber Romero González. Me pueden localizar por Facebook en mi fanpage como Wilber Romero, psicólogo, terapeuta individual y de pareja. Y bueno, les recuerdo rápidamente las redes sociales de la revista Peninsular. Ahí nos van a poder encontrar. Acuérdense, los lunes nos encuentran. A partir de las 4 de la tarde ya pueden pues sintonizarnos. Y bien importante, tenemos también nuestra fanpage de Viviendo tu Mundo al 100, donde ahí suben todos los programas, si quieren compartirlos, que esto me encanta de las redes sociales, porque ya no es, ay, no pude ver el programa y estuvo Así buenísimo, es. no, ya puedo compartirlo en mis redes sociales y además compartírselo a quien yo quiero que lo vea y pues al que lo quiera realmente ver y encontrarse con muchos temas de interés y muchas recomendaciones y demás, porque aquí tenemos pues a los mejores especialistas en los temas. Sí. Esto invitamos acá. Así es, Así es. así es. Y pues muchas gracias, Leonor, Gracias. por aceptar la invitación Así es. y el compromiso de que puedas regresar aquí No, al gracias a programa. Así es. ustedes por Sí. invitarme y encantadísima, ¿no? Encantadísima. Sí, de estar Muchas aquí. gracias. Y Gracias, pues, Lizzy, gracias, Lizzy. excelente Gracias. programa. Yo también me despido. Yo soy Isis Salas. Me encuentran en Facebook como Isis Salas Psicóloga Clínica.
Y pues estamos aquí todos los lunes en Viviendo tu Mundo al 100. Así que muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, me toca despedirme. Muchas gracias, José, como cada lunes nos acompañas. Y un saludo a mi hija que me está esperando allá atrásito. Hoy vino conmigo, que ya estamos de vacaciones. Muchas gracias a todos por este momento. Gracias, Leonor. De verdad, nos vemos pronto. Licia Ávila, tanatóloga. Mis redes sociales es Licia Ávila. Y mi número celular 9991-1257-94. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego.